eché a mi novio de mi casa porque no soportaba que durmiera con mis 4 amigos hombres en mi cama. Andrés era mi novio, era detallista, tenía carro, pagaba cosas, pero tenía un problema, era inseguro, no soportaba que yo tuviera amigos hombres. No soportaba que mis 4 mejores amigos vinieran a mi casa los viernes a ver Netflix, y lo peor, no soportaba que nos acostáramos todos juntos en mi cama. Sí, escuchaste bien. En mi cama. Porque es mi cama, mi casa y mi decisión quién se acuesta ahí. Andrés siempre hacía esa cara de juicio, me decía que no era normal, que ponía límites, que me respetara, y yo le respondía lo mismo, la mente sucia la tienes tú, son mis amigos. Es platónico, si no puedes con eso, el problema eres tú. Un viernes llegó de sorpresa con comida, abrió la puerta de mi cuarto y nos vio a los 5 tirados en la cama viendo una serie, 4 hombres, yo en medio, sábanas, risas. Él se quedó congelado con las bolsas en la mano. No gritó, no hizo drama, solo respiró raro y dijo que esto ya no podía seguir, que no podía estar con alguien que lo hacía sentir así. Agarró sus cosas, me devolvió la llave y se fue. Mis amigos empezaron a reírse. Qué inseguro, dijeron, y yo asentí, claro, yo no iba a quedarme con cara de abandonada. Esa misma noche, con el orgullo caliente, decidí que no iba a permitir que él se fuera como si me hubiera dado una lección. Si Andrés quería irse haciéndose el hombre herido, perfecto. Yo iba a demostrar que mi vida era mejor sin sus reglas. Organicé una semana completa de maratón Netflix con mis amigos, subí fotos, subí historias, y escribí algo que sabía que le iba a llegar. Mejor mal acompañada que con un inseguro. Los comentarios explotaron, corazones, aplausos, gente diciéndome que hice bien, yo me sentía validada, libre, poderosa. Lo que no sabía es que Andrés ya me había bloqueado de todo. Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, me borró como si yo fuera una enfermedad. Y mis 4 amigos, los platónicos, los que siempre estuvieron ahí, empezaron a actuar diferente. Al tercer día ya no preguntaban si podían venir, simplemente aparecían, se comían mi comida, ensuciaban mi baño, dejaban ropa tirada, y cuando les pedí que colaboraran, se rieron en mi cara. Javi dijo, te estás volviendo como Andrés. Yo intenté poner límites, les dije que necesitaba mi espacio, que se fueran a sus casas. Ni siquiera se movieron. Uno dijo, relájate, estamos en medio de una temporada. Otro dijo, si tanto te molestamos, vete tú un rato. Y Javi, con esa sonrisa que ya no parecía de amigo, dijo algo que me heló. Tú misma nos invitaste a tu cama. Ahora no te hagas la señora. Ahí fue cuando me di cuenta, esto ya no era una pijamada. Javi se levantó, se acercó demasiado, me agarró la cintura y dijo, no te hagas, siempre fuiste coqueta con nosotros. Yo lo aparté, le dije que no, que se calme. Él intentó besarme a la fuerza. Yo lo empujé, le grité que me respetara, y los otros no lo frenaron, solo miraban. El forcejeo se puso feo, alguien tropezó con la mesa, otro intentó sostener algo. Y entonces escuché el golpe. La pantalla de 65 pulgadas se vino abajo, el vidrio se partió en líneas de colores y luego quedó negra. Esa televisión la había pagado Andrés, estaba a su nombre, a plazos. Los 4 se quedaron quietos. Y Javi dijo, qué mala suerte. Los 4 se quedaron quietos mirando la pantalla rota como si fuera un animal muerto. Nadie dijo lo siento, nadie se ofreció a arreglarlo. Lo primero que escuché fue un qué mala suerte, como si el universo la hubiera tumbado solo. Yo sentí un frío en el estómago porque en mi cabeza ya estaba la imagen de Andrés recibiendo la notificación del banco, el recibo, el contrato, su nombre atado a ese desastre. Intenté cambiar de tono, les dije que esto no se iba a quedar así, que alguien tenía que responder, que esto costaba carísimo. Y ellos empezaron con la típica estrategia de cobardes, minimizar, reírse, decir que fue un accidente, que yo también estuve en el forcejeo, que yo lo provoqué. Javi encima se puso en plan ofendido, como si yo fuera la que lo humilló a él por rechazarlo. Dijo que yo armé el show y que ahora me hago la víctima. Yo les grité que nadie se iba hasta que me dijeran qué iban a hacer. Que esto cuesta plata. Que no soy su cajera. Y ahí vi esa reacción que te rompe la ilusión. La molestia de quien se siente atrapado por la responsabilidad. Uno dijo que no era para tanto, que seguro se puede arreglar, que yo exagero. Otro dijo que la tele ya estaba vieja, como si un 65 pulgadas pagado a plazos se volviera viejo por conveniencia. Cuando les dije que iba a llamar a la policía si se iban sin pagar, se pusieron tensos, no porque les importara mi miedo, sino porque les importaba su propio problema. Ahí sí se movieron rápido, empezaron a recoger sus cosas como si hubiera una alarma de incendio. Uno se metió al baño por su cepillo de dientes como si viviera ahí. Otro agarró una bolsa de snacks como si fuera su derecho de indemnización. Javi ni siquiera se despidió, solo murmuró que yo me calmara, que no haga drama. Y en cuestión de minutos se largaron, literalmente huyeron. Me quedé sola con el olor a sudor, con la cama hecha un desastre, con la tele en el suelo como un cadáver caro. Cerré la puerta y sentí un silencio que me golpeó los oídos. Ese silencio no era paz, era abandono. Agarré mi celular. Abrí WhatsApp buscando el impulso de escribir en el grupo, de exigirles, de hacerles sentir culpa. Pero cuando abrí los chats ya no estaban. Me habían bloqueado, en los grupos, en los chats personales, en todo. Como si yo fuera la que les hizo daño a ellos. Esa parte fue tan absurda que me dio risa. Una risa fea de desesperación. 4 hombres que se instalaron en mi casa, se comieron mi comida, me faltaron al respeto, rompieron una tele ajena y todavía tuvieron el descaro de bloquearme para no tener que enfrentarme. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un chiste mal contado. Yo empecé a caminar por el departamento como un animal encerrado. Miré las paredes, el piso, el televisor roto. Y me acordé de Andrés pagando eso. Me acordé de él hablando de cuotas, de responsabilidades, de futuro. Y yo haciéndole caras porque me sonaba aburrido. Me acordé de cómo él siempre revisaba que la puerta quedara bien cerrada, que nadie se quedara demasiado tiempo, que mi casa no se convierta en un basurero. Y por primera vez, sin nadie alrededor para juzgarme, sentí una cosa insoportable. No era que Andrés fuera tóxico por poner límites, era que yo odiaba sentirme controlada incluso cuando el control me protegía. Pero no iba a admitir eso, no todavía. Agarré mi teléfono y busqué el número de Andrés en mis contactos bloqueados. Tenía que intentar algo. Probé llamarlo desde otro número, uno que él no conocía. Sonó 3 veces. Y contestó. Su voz sonaba calmada, distante, como si estuviera esperando una llamada de trabajo. Hola.
Yo me quedé muda un segundo, no esperaba que contestara. Andrés, soy yo. Silencio. Luego escuché un suspiro largo, no de alivio, de cansancio. ¿Cómo conseguiste este número? No importa. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Pasó algo grave. Se rompió la tele, la que tú pagaste. Otro silencio. Pero este era diferente. Era el silencio de alguien procesando información que no quiere procesar. ¿Cómo se rompió? Fue un accidente. Hubo un problema con mis amigos y... tus amigos. Lo dijo con un tono que no era burla, era confirmación, como si le hubiera dado la razón a algo que él ya sabía. Andrés, yo sé que estás enojado conmigo, pero esto es serio. La tele está destrozada y está a tu nombre. Necesito que hablemos de cómo vamos a resolver esto. Nosotros no vamos a resolver nada. Esa tele estaba en tu casa, bajo tu cuidado. Tú la rompiste. No la rompí yo. Fue. Tus amigos. Lo sé, los mismos que yo te dije que eran un problema, los mismos por los que terminaste conmigo. Yo sentí que me ardía la cara, no porque tuviera razón, sino porque me dolía escucharlo decir las cosas tan claro. Andrés, por favor, no me hagas esto. Yo no tengo cómo pagar esa tele ahorita. Necesito tiempo. Entonces habla con tus amigos, los que son tan platónicos, los que son tu familia elegida. Que ellos te ayuden. Ellos no van a... Exacto. Su respuesta fue tan cortante que me dejó sin aire. Andrés, no seas así. Yo sé que te fallé, pero esto es diferente. Esto es dinero. Esto es real. Todo era real, desde el principio. Pero tú decidiste que yo era el problema, que yo era el inseguro, que yo era el que te controlaba. Y ahora que ves que tenía razón, quieres que yo te rescate. No quiero que me rescates. Solo quiero que seamos justos. Justos. Yo fui justo. Te puse límites. Te dije lo que me incomodaba. Y tú me humillaste en redes sociales. Subiste fotos con ellos en tu cama. Escribiste que estabas mejor mal acompañada. Y ahora vienes a pedirme que sea justo. Yo no sabía que iban a actuar así. Yo sí lo sabía, por eso te lo dije, pero tú preferiste creerles a ellos, preferiste creer que yo era el malo. Me quedé callada porque no tenía respuesta, porque en el fondo sabía que algo de lo que decía era cierto. La tele está a mi nombre, siguió Andrés. Voy a tener que seguir pagándola porque está en el contrato, pero tú te vas a hacer cargo del daño. Yo te voy a enviar la factura del técnico. Y si no se puede arreglar, me vas a pagar una nueva. Andrés, yo no tengo esa plata. Entonces consíguela, habla con tu familia, habla con tus amigos, o vende algo, no es mi problema. Por favor. No, escúchame bien. Yo te respeté mientras estuve contigo, te cuidé, te puse límites porque sabía que esto iba a pasar, y tú me trataste como si yo fuera un enfermo. Ahora vas a aprender lo que cuesta no tener límites. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano temblando. No de miedo. De rabia. Porque lo peor no era que me hubiera colgado, lo peor era que sonaba tranquilo, como alguien que ya cerró un capítulo y no tiene intención de volver a abrirlo. Yo me quedé ahí parada mirando la pantalla negra del teléfono, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Pánico real. Porque no tenía plata para pagar esa tele. No tenía amigos que me ayudaran, y Andrés ya no era una opción. Pero yo no iba a quedarme así. Yo no me iba a dejar humillar por él. Así que hice lo único que sabía hacer, subí una historia. Una historia larga. Dramática. Contando mi versión. Escribí que Andrés me estaba acosando por una tele que se rompió en un accidente, que me estaba exigiendo plata que yo no tenía, que estaba abusando de que la tele estaba a su nombre para controlarme otra vez. Lo pinté como el villano, como el hombre despechado que no puede dejarme ir. Y la gente me creyó. Los comentarios empezaron a llegar. Qué tóxico, qué obsesionado, bloquéalo, denúncialo. Yo leía cada comentario y me sentía validada otra vez, como si el mundo estuviera de mi lado. Lo que no sabía es que Andrés también lo vio. Y él no respondió con más mensajes. No respondió con más llamadas. Él respondió con acciones. Al día siguiente me desperté con un mensaje del banco. No era de Andrés, era una notificación automática. Decía que se había iniciado un proceso de cobranza por daños a propiedad de terceros. Que tenía un plazo de 15 días para responder o se tomarían acciones legales. Me quedé mirando el mensaje como si estuviera en otro idioma. Andrés no me amenazó, Andrés actuó. Llamé al banco. La mujer que me atendió fue amable pero directa. Me explicó que el dueño del contrato había reportado el daño y que como el televisor estaba en mi domicilio bajo mi custodia, yo era responsable. Le dije que fue un accidente. Que no tenía cómo pagar. Ella me dijo que eso no cambiaba nada, que o pagaba o entraba en mora, y la mora afectaba mi historial crediticio. Colgué y me quedé mirando el techo. Esto ya no era un drama de ex despechado, esto era legal, esto era real. Y yo seguía sin plata. Intenté llamar a mi mamá. Ella contestó con ese tono de, ya sé que algo malo pasó. Le conté todo, bueno, no todo, le conté una versión editada donde yo era más víctima y Andrés más villano. Mi mamá me escuchó en silencio, y cuando terminé, no me consoló. Me dijo que ella me advirtió, que Andrés era un buen hombre, que yo lo eché porque no soportaba que alguien me pusiera límites. Le dije que eso no era justo, que ella no entendía. Ella suspiró y me dijo que no tenía plata para darme. Que ya me había ayudado demasiadas veces. Que era hora de que yo asumiera mis consecuencias. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano sintiendo cómo el mundo se me cerraba. No tenía amigos, no tenía novio, no tenía familia que me respaldara. Pero todavía tenía redes sociales, y ahí la gente me apoyaba. Subí otra historia, esta vez más dramática. Conté que Andrés me estaba demandando, que estaba usando el sistema legal para acosar a su ex, que esto era abuso económico. Puse emojis de corazones rotos. Puse música triste. Y la gente explotó. Los comentarios se llenaron de apoyo, de indignación, de gente diciéndome que denunciara a Andrés, que buscara un abogado que no me dejara. Alguien hasta me ofreció ayuda. Una chica me escribió por privado diciendo que conocía a un abogado que trabajaba casos de violencia económica. Yo le respondí rápido, le di las gracias, le conté mi versión. Ella me conectó con el abogado, un tipo joven que hablaba con mucha seguridad. Me dijo que podíamos hacer algo, que esto se podía pelear, que Andrés estaba abusando de su posición. Yo me sentí aliviada, por fin alguien que me entendía. El abogado me pidió pruebas. Capturas de los mensajes. Fotos del televisor. Historial de la relación. Yo le mandé todo. Bueno, casi todo.
Edité algunas capturas para que yo me viera mejor. Él revisó todo y me dijo que teníamos un caso, que podíamos alegar que Andrés me estaba coaccionando. Me dijo que iba a enviarle una carta legal a Andrés, una carta donde le exigíamos que retirara la demanda o nosotros lo demandaríamos por acoso. Yo acepté, firmé los papeles, me sentí poderosa otra vez, como si estuviera recuperando el control. La carta llegó a Andrés 2 días después. Yo esperaba que él se asustara, que llamara, que pidiera hablar. Pero no pasó nada. Pasó una semana. Silencio. Yo empecé a relajarme, pensé que había funcionado, que Andrés había entendido que no podía meterse conmigo. Y entonces llegó la respuesta. No fue una llamada, no fue un mensaje, fue una notificación judicial. Andrés no retiró nada, Andrés contrademandó. Su abogado envió un documento de 20 páginas donde presentaba pruebas de todo. Capturas de mis publicaciones, las fotos que yo subí con mis amigos en la cama, los comentarios donde yo lo llamaba inseguro, testimonios de los vecinos sobre los ruidos y las fiestas. Y lo peor, un informe del técnico que revisó el televisor. El informe decía que el daño no fue por un golpe accidental, fue por impacto directo, por forcejeo, por negligencia grave. El abogado de Andrés argumentó que yo había puesto en riesgo su propiedad al permitir que personas ajenas estuvieran en mi casa sin supervisión, que mis publicaciones demostraban que yo no tenía respeto por los límites ni por los bienes ajenos, y pidió no solo el pago del televisor, pidió daños y perjuicios. Mi abogado me llamó, ya no sonaba seguro, sonaba preocupado. Me dijo que esto se había complicado, que Andrés tenía un caso sólido, que yo había cometido un error al subir esas publicaciones. Le dije que esas publicaciones eran mi derecho, mi libertad de expresión. Él me dijo que la libertad de expresión no te protege cuando usas las redes para difamar a alguien que tiene pruebas en tu contra. Me dijo que lo mejor era llegar a un acuerdo, pagar el televisor y cerrar el caso. Yo le dije que no tenía plata. Él suspiró y me dijo que entonces me preparara para perder. Colgué y me quedé sentada en el suelo de mi sala, rodeada de cajas. Porque sí, todavía tenía el problema del desalojo. 2 horas después de recibir la contrademanda, el dueño del departamento me escribió. Fue un mensaje corto, frío. Me notificó que tenía que desalojar en una semana, que había recibido quejas formales de los vecinos, que había daños a la propiedad, que esto ya no era negociable. Le respondí rápido intentando explicar, diciéndole que estaba resolviendo el tema del televisor, que no volvería a pasar. Él me respondió con una sola frase. Ya hablé con Andrés. Es decisión tomada. Me quedé mirando esas palabras sintiendo cómo todo se desmoronaba. Andrés no solo me estaba demandando, Andrés había hablado con el dueño. Andrés me estaba sacando de mi casa. Yo sentí una rabia tan grande que me temblaron las manos. Agarré mi teléfono y volví a las redes. Subí un video llorando, un video donde conté que Andrés me estaba dejando en la calle, que estaba usando sus contactos para destruirme, que esto era venganza, que esto era violencia. Lo etiqueté con hashtags. Violencia económica, abuso de poder, justicia para las mujeres. El video se volvió viral. Miles de reproducciones. Cientos de comentarios. Gente indignada. Algunos me ofrecieron ayuda, otros me ofrecieron lugares para quedarme, otros me dijeron que denunciara a Andrés públicamente. Yo leía todo sintiendo que por fin tenía un ejército de mi lado. Y entonces vi un comentario que me heló la sangre. Era de una cuenta que no conocía. Pero el comentario tenía capturas. Capturas de mis propias publicaciones, las que yo había subido con mis amigos, las que decían mejor mal acompañada que con un inseguro. Y el comentario decía algo simple pero devastador. Esto es lo que ella subió cuando él se fue. Ahora se hace la víctima porque le toca pagar las consecuencias. El comentario empezó a llenarse de likes, de respuestas, de gente que empezaba a cuestionar mi versión. Algunos decían que yo estaba manipulando la narrativa, que Andrés tenía derecho a defenderse, que yo no era una víctima, era una mentirosa. Yo intenté responder, intenté explicar, pero cada vez que comentaba, más gente me atacaba. Y entonces apareció algo peor. Un perfil anónimo subió un hilo largo con toda la historia completa, con capturas de mis publicaciones originales, con testimonios de los vecinos, con el informe del técnico. Y al final del hilo había una foto mía, de hace 2 años, en una fiesta, abrazada con Javi. Y el texto decía algo que me destruyó. Ella siempre tuvo algo con él. Andrés no era inseguro, Andrés tenía razón. Yo no sabía quién había subido eso, si era Andrés, si era alguien de mi edificio, si era uno de mis ex amigos. Pero el daño estaba hecho. Mi video viral ya no era viral por las razones correctas. La gente empezó a voltearme la espalda, los comentarios cambiaron, de apoyo a burla, de solidaridad a desprecio. Y mi teléfono sonó. Era mi abogado otra vez. Me dijo que acababa de recibir una llamada del abogado de Andrés, que tenían una oferta. Si yo retiraba todas mis publicaciones, si pedía disculpas públicamente, y si pagaba el televisor en cuotas, Andrés retiraría la demanda por daños y perjuicios. Le pregunté cuánto era el televisor. Me dijo el monto. Era el equivalente a 3 meses de mi sueldo. Le dije que eso era imposible. Él me dijo que era eso o ir a juicio, y que si íbamos a juicio, yo iba a perder mucho más que dinero. Colgué y me quedé mirando mi casa vacía. Las cajas. El televisor roto todavía en el suelo. Las notificaciones del banco. La orden de desalojo. Y por primera vez en mucho tiempo no subí nada a redes. Me quedé sentada en silencio, pensando en cómo había llegado hasta aquí. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, calculando números que no me daban, buscando salidas que no existían. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Iba a aceptar la oferta de Andrés. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Llamé a mi abogado y le dije que sí, que aceptaba todo, las disculpas públicas, las cuotas, todo. Él me dijo que iba a redactar el acuerdo, que en 2 días tendría que firmarlo. Colgué y abrí Instagram. Borré el video donde lloraba, borré las historias donde lo llamaba abusador, borré todo. Y subí una publicación nueva, una publicación donde pedía disculpas, donde admitía que exageré, donde decía que Andrés solo estaba protegiendo lo que era suyo. Escribí cada palabra sintiendo cómo se me caía la cara de vergüenza. Pero lo publiqué. Porque ya no me quedaba orgullo que proteger. Los comentarios llegaron rápido, pero esta vez no eran de apoyo.
Eran de burla, de decepción, de gente diciendo que siempre supieron que yo era falsa. Alguien comentó, el karma existe. Yo leí ese comentario y sentí una punzada en el pecho, porque sabía que tenían razón. 2 días después firmé el acuerdo. Me comprometí a pagar el televisor en 12 cuotas mensuales, cuotas que iban a dejarme sin nada después de pagar renta y comida. Andrés retiró la demanda, pero no me habló. No me desbloqueó. No me perdonó. Simplemente cerró el caso y siguió con su vida como si yo nunca hubiera existido. Y yo me quedé con la deuda. El día del desalojo llegó más rápido de lo que esperaba. El dueño del departamento no me dio más tiempo, no hubo negociación, no hubo segunda oportunidad. Llegó con un cerrajero y me dijo que tenía 2 horas para sacar mis cosas. Yo no tenía a dónde ir. Llamé a mi mamá otra vez. Ella me dijo que podía quedarme con ella, pero con condiciones. Nada de amigos en su casa, nada de drama, y tenía que pagar renta. Acepté porque no tenía alternativa. Empaqué mis cosas en bolsas de basura porque ya había vendido las maletas para pagar otras deudas. Y mientras cargaba mis cosas al carro de un primo que me hizo el favor de llevarme, vi a los vecinos mirándome desde sus ventanas. No con lástima, con alivio. Como si por fin se hubieran librado de un problema. Llegué a la casa de mi mamá al anochecer. Ella me abrió la puerta sin abrazarme. Solo me señaló el cuarto donde iba a dormir. Un cuarto pequeño, con una cama individual. Sin closet. El cuarto de la vergüenza. Me senté en la cama y miré mis bolsas en el suelo. Todo lo que tenía cabía en 6 bolsas. Y en ese momento, con el silencio pesado de la casa de mi mamá, me llegó una notificación. Era de Instagram. Andrés había publicado algo. No me etiquetó. No me mencionó. Pero yo supe que era para mí. Era una foto de él, en un restaurante, sonriendo, con una mujer. Una mujer que se veía feliz. Tranquila, elegante. Y la descripción decía algo simple pero demoledor. A veces perder a alguien es ganar paz. Los comentarios estaban llenos de apoyo, de gente diciéndole que se veía feliz, que se merecía algo mejor, que qué bueno que salió de esa relación tóxica. Yo leí cada comentario sintiendo cómo se me partía algo por dentro. Porque Andrés no tuvo que destruirme. Yo me destruí sola. Él solo se protegió. Puso límites. Se alejó. Y siguió adelante. Mientras yo me aferraba a mi orgullo, a mis publicaciones, a mi necesidad de tener razón. Y ahora él estaba bien. Y yo estaba en el cuarto de mi mamá con una deuda que iba a tardar un año en pagar. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi mamá no me gritaba. No me hacía escenas. Pero su decepción era peor que cualquier grito. Me trataba como una inquilina problemática, con reglas, con horarios, con distancia. Yo intentaba hablar con ella, explicarle, hacerla entender. Pero ella solo me decía una cosa. Ya eres grande, ya deberías saber cómo se vive. Busqué a mis amigos, los 4. Los platónicos. Los que juraban que éramos familia. Les escribí desde números desconocidos porque me tenían bloqueada. Uno me contestó. Solo uno. Me dijo que lo sentía, pero que no podía ayudarme, que las cosas se pusieron raras, que era mejor dejarlo así. Le pregunté por la tele. Por el dinero. Por algo. Me dejó en visto. Los otros 3 ni siquiera contestaron. Javi, el que intentó besarme a la fuerza, subió una publicación 2 semanas después. Era una foto con amigos. Riéndose. En una casa. Viendo películas. Como si nada hubiera pasado. Como si yo nunca hubiera existido. Y los comentarios estaban llenos de gente apoyándolo, diciendo qué buena vibra, qué buenos amigos. Nadie preguntó por mí. Nadie me defendió. Porque en su historia, yo era la loca, la exagerada, la que arruinó la amistad por un berrinche. Un mes después de mudarme con mi mamá, me llegó otra notificación del banco. No era del televisor. Era de mi tarjeta de crédito. Había entrado en mora porque usé todo mi sueldo para pagar la primera cuota del televisor y no me alcanzó para la tarjeta. El banco me cobró intereses, comisiones, penalizaciones. Mi deuda se duplicó en un mes. Llamé al banco llorando. Les expliqué mi situación. Les pedí un plan de pagos. Me dijeron que no calificaba, que mi historial ya estaba dañado, que la única opción era pagar todo de inmediato o ir a cobranza judicial. Colgué y me quedé mirando la pared. Pensé en vender mi celular, mis últimas cosas de valor, mis zapatos buenos. Pero incluso eso no iba a alcanzar. Y entonces pensé en algo que nunca creí que pensaría. Pedirle ayuda a Andrés. No como ex, no como víctima, sino como alguien que reconoce que se equivocó. Conseguí su número otra vez, desde otra cuenta, con otro pretexto. Le escribí un mensaje largo. Le dije que lo sentía, que tenía razón, que debía escucharlo, que mis amigos me fallaron, que todo se salió de control. Le dije que no tenía a nadie más. Que estaba desesperada. Que necesitaba ayuda. No le pedí dinero. Solo le pedí consejo. El mensaje se marcó como entregado. Pasó 1 hora, 2 horas, un día. Nunca contestó, y una semana después me llegó una notificación. Andrés había bloqueado ese número también. Me quedé mirando la pantalla sintiendo cómo se me vaciaba el pecho. Porque esa fue la confirmación final. Andrés ya no me odiaba, Andrés ya no pensaba en mí. Andrés simplemente me había borrado de su vida. Como se borra un error. Y yo me quedé sola. Con las consecuencias de cada decisión que tomé. Con la deuda del televisor que iba a pagarle durante un año a un hombre que ya no quería saber nada de mí. Con una familia que me veía con decepción. Con amigos que me usaron y me abandonaron. Con vecinos que celebraron mi salida. Con redes sociales que me convirtieron en meme. Y con un cuarto prestado donde cada noche me acostaba pensando en la frase que yo misma escribí. Mejor mal acompañada que con un inseguro. Porque sí. Terminé mal acompañada. Peor que mal acompañada. Terminé sola. Y Andrés, el inseguro, el controlador, el que yo pinté como villano, resultó ser el único que puso límites reales. El único que me cuidó cuando yo no supe cuidarme. Y el único que tuvo la dignidad de irse cuando vio que yo no iba a cambiar. Ahora él está bien, yo lo veo en redes, feliz, con alguien que lo valora. Y yo sigo aquí, pagando cuotas, viviendo con mi mamá.
cargando con el peso de haber tenido razón en mi cabeza pero haber perdido todo en la realidad. Porque al final no se trata de quién tiene razón, se trata de quién tiene paz. Y yo elegí el orgullo sobre la paz. Y el orgullo no paga televisores, no paga renta, no te sostiene cuando te quedas sin nadie. Aprendí de la peor manera que los límites no son cárceles, son protección. Y que a veces la persona que más te ama es la que tiene el valor de decirte que no, pero ya es tarde para aprenderlo. Andrés siguió adelante. Y yo me quedé aquí, en el cuarto de mi mamá, con 6 bolsas de ropa, y una deuda que me recuerda todos los meses que tuve la oportunidad de elegir diferente. Y no lo hice.